Buenos días, hermanos. La gracia, la misericordia y la paz del Señor sea con cada uno de mis hermanos. Es un tiempo precioso, un tiempo precioso hasta el momento en el que el Señor nos ha permitido escucharle, orar juntos, buscar su voz, escuchar su voz, querer escuchar su voz y asimismo poder, como iglesia, entonar cantos juntos, orar juntos, interceder los unos por los otros y estar al tanto de lo que el Señor nos quiere hablar en los diferentes momentos, en las diferentes lecturas de la palabra. El Señor ha venido hablando en el transcurso de toda la reunión. En estos días he estado meditando un poco en lo que hemos venido estudiando por medio de nuestro hermano Juan Pablo, con nuestro hermano Alejandro, especialmente por lo que son los medios de gracia. Entonces, pero digamos, mientras meditaba y reflexionaba un poco en lo que eran los medios de gracia, el Señor pone en mi corazón para qué estudiamos los medios de gracia, cuál era uno de sus propósitos, sus objetivos, y nos llevaba... ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, el Señor le dijo, bueno, ¿cuál es uno de esos motivos que el Señor nos lleva para tener o escudriñar o meditar sobre los medios de gracia? Ya nuestro hermano Juan Pablo nos mencionaba algunos de ellos, que uno era la oración y otro era la palabra, el estudio de la palabra. Y había muchos otros más que con la ayuda del Señor en su momento se irán estudiando. Sin embargo, me decía, bueno, ¿y por qué estudiarlos? ¿Por qué tenerlos presentes? ¿Qué gano yo meditando en la palabra del Señor? ¿Cierto? Yo como creyente, uno sabe que eso implica un esfuerzo, implica dedicarle tiempo, dedicar un espacio en nuestros días. Y el Señor llevaba a un aspecto importante y principal en nuestras vidas que nunca se debe olvidar, más que conocer la misma palabra, es querer y anhelar conocer a nuestro Señor Jesucristo. Una de las razones que ponía en mi corazón, bueno, es esa: Señor, queremos conocerte un poco más, queremos honrarte cada vez más. Pero entonces, otra de las razones por la cual uno podría, bueno, yo para qué quiero conocer al Señor. Uno podría llegar a meditar y pensar, bueno, no, pues por muchas razones, pero la principal es porque quiero vivir una vida conforme agradable al Señor. Por esto también, mediante una lectura que, digamos, se viene haciendo en el transcurso del año, me llevaba a meditar y decir, a la medida que yo conozco al Señor y conozco sus estatutos, conozco qué es lo que pide el Señor de mí, Él me va a permitir, en cierto modo, el poder adorarlo de una manera correcta. Y aquí me salgo un poco de lo que es el concepto de adoración en sí mismo, en cuanto a lo que tenemos de pronto preconcebido en que adorar es venir, entonar cantos juntos, ¿sí? Sino que esa es una parte de la adoración, entonar alabanzas, entonar palabras que glorifiquen al Señor. Pero el Señor me permitía ver un poco más, escuchar por medio de varios hermanos, y decía, es que adorar es darle el honor que el Señor merece. Entonces la adoración en este punto, ya cuando vemos que los medios de gracia nos llevan a conocer al Señor, y a la medida, algo que siempre he considerado, y a la medida que conocemos al Señor, creo que la reacción más inmediata que podemos tener es querer adorarle, querer darle honor al Señor. Hoy cantábamos y veíamos las grandes obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿Sí? Vemos principalmente la obra maravillosa de que el Señor resucitó, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y por medio de esa obra es que hoy podemos estar hoy reunidos juntos con la iglesia, buscándole y entonándole a Él. Pues a la medida que vemos al Señor en los diferentes aspectos de nuestras vidas, una de las cosas que se nos debería mostrar en nuestro corazón no es por nosotros, porque si fuera por nosotros, no creo que no merecemos nada. Pero ahí hay un tema bastante delicado y que lo iremos viendo. Y es que si hacemos algo que sabemos que fue por el Señor,
pero nos damos la gloria a nosotros, hay un tema de idolatría también, ¿sí? Hay varios aspectos en que creo que es bastante claro en el que el Señor pide la adoración por parte de nosotros cuando de que no te harás dioses ajenos, no te harás imagen, ¿sí? Hay otra adoración que no es correcta, que es cuando queremos, es que así me parece que es a mí, cuando es mi opinión la que está por encima de la palabra. Y aún así hay otra parte, una oración incorrecta, cuando está todo correcto, lo hacemos conforme al Señor, pero con la actitud equivocada. Y eso fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque es algo que a mí me pasaba mucho. El Señor muchas veces llego a tu reunión con una actitud errónea, pues, ay Señor, gracias porque hoy pude levantarme por mis fuerzas y venir a tu reunión. Muchas veces se nos olvida que si no fuera por el Señor nos invita, quizás no estaríamos sentados hoy acá. Quizás nosotros, yo principalmente, a veces los sábados, por ejemplo, que es un día que igual voy a aprovechar a descansar, me levanto tardecito. Y los domingos sería igual posiblemente si el Señor no nos moviera a estar juntos y a buscar y querer adorarlo como iglesia. Pero también arranca desde nuestras vidas personales. Es, teniendo esto presente, digamos, lo que el Señor ponía en mi corazón es un poco digamos, lo puse así como adorar la máxima prioridad en la vida del cristiano, entendiéndose que a la medida que yo conozco al Señor, ¿sí? A la medida que yo lo identifico como mi Señor, identifico que si es por Él que hoy puedo hacer algo, alguna vez los hermanos yo les comentaba y decía, Señor, si no fuera por tu gracia, yo nunca hubiera terminado mi carrera, porque en la casa saben que yo soy bastante inconstante en muchas cosas, ¿sí? Cuando veo cuánto tiempo me gasté, le diría, bueno, pues que yo terminé el colegio hace 14 años y me gradué hace 5. ¿Sí? A uno diría, fueron 9 años para terminar un proceso que si no hubiera sido por la constante oración de mi familia y el perseverar de los hermanos y el amor de los hermanos, yo no hubiera terminado ahí. Y ahí es cuando yo identifico, Señor, si no hubiera sido por tu gracia, porque si hubiera sido por mi pecado, yo no hubiera terminado la carrera. Bien. Eso, digamos, en séptimo semestre más o menos, fue un proceso de mi vida en el que yo digo, si no hubiera sido por el amor de la iglesia, por ejemplo, y del Señor mismo, por medio de mis hermanos, uno dice, Señor, reconozco que sin ti nada hubiera podido haber hecho. Y pues por tu bendición. Pero entonces también luego se nos olvida, empezamos en el trabajo, hoy terminé la jornada súper bien, Señor. Porque muchas veces, uno, por lo menos yo, digo, Señor, dame oportunidad para hablar de ti. Y muchas veces cuando en el trabajo me pasa mucho, pero Daniel, muchas gracias por tu esfuerzo, por tu dedicación. Y yo, gracias, sí. Es como, bueno, sí, pues, me esforcé, qué bien que me esforcé y lo vieron. Y hay otros momentos cuando el Señor me dice, ahí te hay una posibilidad para hablar de mí y no lo hiciste. ¿Cómo me estás adorando en tu vida como cristiano? Entonces, vamos a ver ahí que todo esto ha sido entregado por gracia también. ¿Sí? Porque nosotros que podamos adorar al Señor no es por nosotros mismos tampoco. Es porque el Señor ha puesto su espíritu moral en nosotros y es por su gracia que hoy podemos buscar. ¿Sí? ¿Qué ha sido esto que se nos ha entregado por gracia? Es una de las preguntas que antes de iniciar quisiera. Ha sido Dios mismo el que se nos ha sido entregado. ¿Sí? Él se ha hecho nuestro Padre y nuestro amigo. A la medida que conocemos al Señor, vemos que Él es nuestro Padre, nuestro amigo, se ha hecho nuestro hermano, nuestro Señor Jesucristo se ha hecho el primogénito de entre muchos. Nos ha concebido su sabiduría, cuando Santiago menciona, quien tenga falta de sabiduría, pídale al Señor y se le dará también. A veces decimos, Señor, no sé cómo hacer esto, pero el Señor quiere que le busquemos también. Él ya nos lo ha provisto en muchos aspectos. Señor, no sé cómo esperar a mi cónyuge. Ayúdame a prepararme. Yo que de pronto tengo esa lucha en este momento, de cómo esperar si el Señor lo tiene en sus planes, a mi futura esposa. Si el Señor así lo tiene, porque por muchas razones le podría decir, no te tengo para eso. No sé, es algo que el Señor tendrá que ir trabajando conmigo. Pero el Señor nos da la sabiduría por medio de los diferentes hermanos, diferentes amigos que tenemos cercanos. Y dice, persevera en el Señor y el Señor en su tiempo hará. Es lo que uno podría ver también, el perseverar.
nos ha dado ese don de la perseverancia también. El otro día hablando con Gustavo y decíamos, si no es por el Señor, ¿qué sería la vida local de iglesia? Sí, no estaríamos acá perseverando. Es difícil perseverar. Cuando uno dice, ya llevamos 19 años con los hermanos, nosotros como familia, porque sabemos que la iglesia local lleva un tiempo antes atrás que dejó un tiempo de congregarse. Y uno dice, Señor, ¿qué pasó? No sabemos. Y Nita sabe mejor que nosotros. ¿Sí? Y ella perseveró a pesar de que no hubiera candelero en su más de 20 años. Entonces aquí, ella solita, con las hermanas de Chacón. ¿Sí? Entonces nos ha dado de su poder, de su amor, nos ha concebido su perdón. A veces, muchas veces, el enemigo también nos empieza a acusar, pero a la medida que somos conscientes de que el Señor nos ha perdonado, también buscamos adorarlo, darle las gracias, reconocerlo, que si no fuera por Él, quizás nos dejaríamos ahogar por el enemigo diciendo, es que tú eres un pecador. Sí, lo soy. Pero el Señor me rescató y me redimió y ahora vivo yo por Él. ¿Sí? Y se responden nuestras oraciones de maneras que no nos podemos llegar a imaginar. A veces en lo personal digo, siento, Señor, que te limito cuando oro por mis necesidades, pidiendo a veces que actúes de maneras muy específicas, pero cuando dejo que tú actúes y me dispongo a que tú actúes en mi vida, obras de maneras que uno no puede llegar a entender. Y a la medida que somos conscientes de ello, también el Señor nos lleva, Señor, eres digno de recibir todo honor. Y a la medida que lo manifestamos a nuestro alrededor, podemos también ser esa luz. A veces, uy, pero mira cómo, Señor, cómo te bendijeron, uy, qué bendición, tal cosa. Terminaste tu carrera, por la gracia del Señor la tengo. ¿Sí? Entonces también, a la medida que somos conscientes de lo que el Señor hace, que lo podamos manifestar al mundo, en adoración a Él, colocándolo a Él como el centro, no a nosotros. ¿No? Dice, nos da de su provisión para ser guiados y conducidos. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Uno dice, cuando uno piensa en esto, yo me quedé ayer en la noche cuando estaba pasando a limpio un poco las ideas que tenía en la cabeza. Y decíamos, nos dio a su Hijo Jesucristo. Nuestro Dios, el Dios Padre, se despojó de su tesoro más preciado. Creo que los que son padres podrían llegar a entender, yo todavía no lo soy. Pero cuando uno dice, no, es que te pido a tu Hijo para mí. Desprenderse del Hijo, creo que sobre todo a las madres es lo que más cuesta. No sé a los padres, no sé. Es que, digamos, desde el punto de vista en mi casa, mi papá y mi mamá, pero el vínculo que teníamos tan estrecho con ella, pues a veces hacía, no, Señor, soltar a mi hijo me ha sido tan difícil. Me acuerdo mucho recién iniciando la universidad. Mi papá en eso me mostró un poco más valiente. Pero, por ejemplo, en mi primer día de clases fue en la sede de la Macarena. Los que saben, yo estoy egresado a la Universidad Distrital y queda en la 26 con Circunvalar, allá arriba. Y los que saben ya han visto noticias, sale Universidad Distrital en manifestaciones allá, lanzando. Mi mamá cuando ve esas noticias, mi hijo está metido por allá, Señor. ¿Qué tienes preparado con él? Y también en esa época yo siempre sufrí un problema de alergia en la piel, que para mí desplazarme en el calor era insoportable. Siempre lo fue. Después de una reacción alérgica por comer cerdo. Eso ya es un tema de salud, pero igual el Señor tenía que tratar conmigo algo ahí. Y decía, Señor, llegué a las Caracas y ahora qué hago. Tengo que subir media hora y voy a estar con esa piel que no me la va a soportar. Ayúdame a depender de ti. Mi mamá también en la casa orando, Señor, guarda a mi hijo, mi papá también. El primer día mi papá fue conmigo hasta la 26 para que mi mamá estuviera tranquila. Cuando le digo, ¿no subiste hasta arriba? Yo, no, él se encontró con un grupo de compañeros y subió y descansé en el Señor. Mi papá eso fue un poco más, me animó un poquito más. Pero igual siempre ha sido ese amor de padre. Cuando vemos que el Señor entregó a su Hijo, lo mandó al mundo por nosotros, uno dice, es un sacrificio demasiado grande que muchas veces uno dice, Señor. Cuando uno ve el caso de Abraham con Isaac, que le pidió a su hijo, ahorita que Juan también lo leía, dice, no me has dado prole, no me has dado descendencia,
y luego al poco tiempo le dice, dame a tu hijo. Creo que no tuvo que haber sido algo fácil, pero obedeció a Dios, lo honró y hasta el día de hoy, pues hoy somos testigos de ese amor y esa promesa cumplida en ese momento. Y vemos cómo Abraham es contado por justicia. Su fe le fue contada por justicia y vivimos así. Entonces, esto que hemos mencionado, que el Señor permitió, está en Romanos 8:28, uno de estos pasajes del 28 al 39. Vale, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, a la medida que conocemos al Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque nos ayudan a que le pongamos nuestra mirada en Jesús. Hay un canto que dice, puesto mis ojos en Jesús, Dios y Salvador, en Él tengo confianza, en Él puedo descansar. Uno ve el caso de Job y uno diría, si no estuviera con Dios, creo que haber renegado hubiera sido lo más fácil. Pero al final, digamos, hoy tenía un canto en el corazón, solo que no lo vi en un momento. Y decía, mas ahora mis ojos te ven. O sea, cuando podemos confiar a la medida que caminamos con el Señor y decir, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Eso busca el Señor. El Señor, ¿qué quieres con nosotros de esta prueba económica? Un tiempo en la casa, los hermanos lo conocen, fue una situación difícil, inclusive un tiempo en la universidad, me acuerdo, voy a renovar matrícula, a ver si me bajan un poquito, ya, mi papá estuvo un tiempo enfermo, y digamos que los ingresos en esa época se habían afectado porque era por obras, si no trabajaba no había ingresos, y mi mamá me dice, pues ve y aprovecha, y a ver si te dan un descuento. Y resulta que cuando yo me matriculé, ese era el saldo con el sueldo con el que mi papá, el Señor proveía la casa. Y yo fui consciente y dije, ¿no? ¿Cómo así? O sea, en 2 años tú nos has sostenido, nos has proveído, y en ese momento que estuvo un mes incapacitado por un tema de la pierna, el Señor nos proveyó. Pero en nuestro corazón había una necesidad de que confiáramos en Él. Y aún hoy día podemos seguir, Señor, todavía te necesitamos. Aunque haya una suplencia económica, igual tú, tú eres el que, nuestra provisión eres tú, Señor. Que nuestros ojos no se desvíen a la plata, al sustento económico, sino sigamos mirando al Señor. Entonces, sí, porque a los que antes conoció, ahí en el 29, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí vemos una preciosa provisión del Señor. Y dije, Señor, si esto no nos lleva a querer adorarte todos los días, yo no sé qué. O sea, porque nos llamaste siendo de las tinieblas a la luz, siendo muertos en delitos y pecados, nos resucitaste. Nos diste vida nueva, nos llamaste a tu reino y nos diste un propósito santo. ¿Qué más necesitamos, Señor, para querer adorarte todos los días? Es difícil, porque a veces uno está en su yo y dice, ay, Señor, quisiera mandar a todo a volar porque es que ya no puedo más. Pero cuando dice, vea tú, a veces es un consejo de un hermano, dice, cuando te sientas así, saca la excusa y ve al baño. Y dices que vas hasta que te orinas y oras al Señor. Porque muchas veces cuando estamos así somos más propensos de mostrar todo lo contrario a lo que nos hace el Señor. Dice, una pregunta que alguna vez nos hicieron en la casa cuando falleció mi mamá fue, ¿cómo pueden estar tan tranquilos en tiempos de pandemia? No, y ahí fue cuando también la bendición de que el Señor obró de manera milagrosa, ¿sí? Porque nos permitió verla sonriendo en su último suspiro. ¿Sí? Cuando fue el sepelio, por ejemplo, también muchos hermanos pudieron estar cuando máximo eran 3 personas. Éramos cerca de 20 en ese salón, en un salón un poco más grande que este. Y nos permitió como familia adorarlo también. Decir, Señor, sabemos que está contigo. Esa es nuestra razón de nuestra paz. Si fuera por nosotros, creo que hubiéramos estado en un momento muy difícil.
Y aunque la pandemia se nos tuvo encerrados, nos permitió tener ese tiempo juntos como familia. Porque en ese momento mi hermana llegaba de la universidad, la encontraba a ella, entonces era así un tiempo de dificultad, donde no hubiera tenido con quién estar. Mi papá salía en la mañana, a mediodía, entonces la mañana estaba él solo, mi hermana sola, y en la noche estábamos los tres. Pero así un tiempo en ese Señor proveyó la pandemia a nosotros como para poder estar ese tiempo juntos. Y vimos la mano del Señor. Entonces, cuando uno es consciente de ello en los tiempos de dificultad, una de las cosas que el Señor nos busca es que le demos la gloria a Él. Y no es fácil. A veces uno tiene tiempos difíciles en el que todo quisiera menos decirle gracias Señor por esto. Pero Él es digno. Vemos por todas estas palabras que el Señor es digno. O sea, Él nos justificó, nos redimió, nos salvó, nos dio esta familia preciosa. Que también en ese tiempo fue ahí una bendición tener a los Rodríguez Bonilla cerca. Digamos, Mayita no pudo estar cerca, pero estuvo siempre orando por nosotros. A los Sarmiento Mantilla, a mi primo, y a los hermanos en las reuniones también. Entonces uno ve el Señor proveyendo por todo lado. En su momento, cuando mamá estuvo enferma, también a mi tía Piedra, a una de las hermanas de Sogamoso, se vino un mes para estar con ella. Yo no sé si eso no es amor del Señor, porque pues, digamos que la relación siempre fue difícil. Uno dice, no sé qué es. Gladys Arias, los hermanos que la conocen, estuvo casi un mes, 2 meses con nosotros yendo todos los días a cuidar a mi mamá. Yo dice, Señor, si no es provisión tuya, ¿qué más queremos para que te adoremos? Uno de los enfermeros que iba decía, pero ¿cómo en tiempo de dificultad pueden estar juntos como familia? Uno por lo general ve que los hijos se van y yo no quiero saber nada de mi mamá, no quiero sufrir ese estrés. El esposo empieza a irse y la dejan sola, por lo general en un hospital. Y él no era creyente, y yo soy ateo, yo no creo en Dios, ese Dios de usted, ese es un Dios malo. Pero después con el tiempo le decía, pero señora Carmen, ¿cómo pueden estar juntos? Y dice la provisión del Señor. Y eso también es un testimonio, una forma de adorar al Señor. Darle prioridad a Él. Si uno dice, si no fuera por Él, no hubiéramos estado juntos. ¿Sí? A veces uno piensa, bueno, si el Señor no hubiera llegado en este momento de nuestras vidas, hubiera pasado esto, pero no, Señor, tú sabes cómo hacer las cosas, ordenaste nuestra casa y nos permitiste que fuéramos una familia que te buscara. Muchas veces en lo personal no lo busqué. Yo me acuerdo muchos los jóvenes, Danielito, ven, quédate en la reunión. Después de una unidad. Dice, no, 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 tengo que estudiar. Llegaba todo menos a estudiar. O decía, ¿sabes? Vamos a la unidad. Ay, no, no, no tengo pereza. Va a decir que tengo que estudiar. Esa era mi excusa muchas veces, de alejarme de los hermanos. Y hoy día también agradezco al Señor que los hermanos nunca se alejaron de mí, por amor al Señor. Uno de ellos, Orlando, por ejemplo, con alabanza, cuando decía, Danielito, aquí está tu puesto. Todo eso llevaba a que uno dice, Señor, gracias porque tú no permitiste que mi corazón se desviara. Y hoy día podemos servir juntos como hermanos. Dice en el 31, ¿qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Señor, sí. Meditamos de eso, el Señor nos da. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Entonces, la provisión del Señor todo el tiempo. Señor, tú resucitaste, tú venciste en la muerte, la cruz en la muerte. Vénceme a mí también, Señor. Para poder manifestarte a ti y vivir para ti, adorarte a ti. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó,
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A la medida que, es lo que siempre, a la medida que profundizamos en los medios de gracia, en la oración, uno dice, uno cómo conoce a una persona, ahora hablando con la persona, cómo se le pegan los dichos de la persona, los que están casados, los que digamos, no tienen esa posibilidad, porque es que uno habla mucho con esa persona, ¿cierto? Cuando uno empieza a ir, digamos, uno va a la costa y empieza a hablar con la familia allá, y uno termina llegando aquí con el ajá, ¿y tú qué? Sí. O con, digamos, a veces era bastante particular porque cuando hablamos con mis tías se sale el costeño. Y uno dice, es porque está ese trato también, ese conocerse. Otra forma de conocer al Señor pues, por medio de su palabra que nos dejó escrita. Que ya uno dice, Señor, ¿cómo podemos conocerte y vivir para adorarte? ¿Cómo actuar de manera consecuente en nuestras vidas para poder adorarte todo el tiempo? Para cuando nuestra prioridad también es el adorar al Señor, darle la honra que Él se merece, pues uno empieza a querer también, Señor, ¿qué hago? Lee la palabra, ora, ayuna, congrégate con los hermanos. Cuando uno empieza a ser consciente de ello, uno empieza a buscar de una manera más profunda al Señor. Señor, yo quiero vivir para adorarte. A veces cantamos también y decimos, yo quiero vivir para honrarte, decirte que te amo. Pero ¿cómo podemos decirle al Señor que le amamos? Conociéndole, buscándole y aún así dándole la honra en lo secreto y en lo público. Dice, cuando vemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra reacción debería ser el querer adorar, honrarlo y glorificarlo. De la medida que lo conocemos, vemos quién es Él, que es santo y digno de adoración. Nos lleva a querer adorar. Un ejemplo de ello son dos salmos. El primero es el Salmo 136, del 1 al 3, que dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Cuando uno dice, Señor, amén. Porque hoy me permitiste, hay un canto que dice, qué bueno es tener un día más para adorarte, para bendecirte. Qué bueno es tener un día más para adorarte. Dice, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Y en el Salmo 95, del 1 al 7, dice, cántico de alabanza y de adoración. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Entonces uno dice a la media, Señor, yo reconozco que tú eres un Dios grande. Quiero adorarte, Señor. Quiero vivir conforme a ti. Es algo que quiero que quede como en la cabeza y por eso alguna vez no decía. A veces es bueno que repitas lo que quieres que se quede porque así es claro y con un poco más el mensaje. Volviendo a lo que siempre es el mensaje central. Dice, y porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo. Y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su parado y ovejas de su mano. Sabemos que el Señor es quien nos guía y nos cuida también. Pues también, digo, como buen pastor y nosotros sus ovejas, cada vez que nos acercamos, hay algo bastante particular con las ovejas que siempre me ha llamado la atención y es que no responden a una voz extraña que nos habla de su pastor. Digo, pero ¿cómo sucede eso? Estando atento a la voz de su pastor, escuchándole, estando cerca. Entonces eso también nos lleva a estar siempre atentos a la voz del Señor y querer conocerlo. Creo que siempre nuestro anhelo es el Señor, permíteme conocerte cada día más, aún en las vidas cotidianas, en el hacer un almuerzo,
Pareciera sencillo, ¿cierto? Pero uno sabe la diferencia cuando fue hecho con amor y cuando no. Queda salado, queda quemado, pasa algo, y uno dice, pero cuando es hecho con amor, uno dice, uy, queda delicioso. A pesar de pronto uno esté ocupado, tal cosa, ¿no? Hacerles el amor con amor, el amorcito, porque pueden que van a llegar cansados, con hambre. Pero cuando uno dice, "Pues, son las 7 de la noche, yo no quiero hacer comida, y va a llegar mi papá, y, no sé, y uno lo hace a regañadientes, se siente la diferencia. Así mismo con el Señor. Cuando hacemos las cosas muchas veces a regañadientes, sabiendo que eso es lo bueno del Señor, uno se siente, por ejemplo, en la alabanza muchas veces si uno llega con un espíritu incorrecto, la dirección del espíritu se siente como forzado con los cantos. Puede ser alguno a los músicos de pronto les haya pasado, pasa varias veces. Uno dice, no, ¿y ahora qué cantamos? No, pero es que yo solo me sé estas 4 canciones ya, y todavía queda media hora. Y es cuando uno dice, no, tú no te preocupes, déjate usar. ¿Te sabes más canciones? Sí, me sé. Pues que las que me sé bien son estas. No, el Señor usará y vete preparando. A eso es lo que vamos también. A la medida que conocemos, nos preparamos mejor y también servimos de una manera correcta. Entonces, con esto en mente, digamos, el Señor me llevaba a hablar un poco qué es la oración, cuáles son como algunos aspectos importantes o en dónde podemos ver la oración en nuestra vida. Hay algo que siempre vemos que algo que nos lleva a orar es cuando algo rebosa en nuestro corazón, ¿cierto? O sea, cuando hemos conocido al Señor y dice, Señor, hay un salmo que dice, rebosa mi corazón, palabra buena. Entonces, cuando hay palabras de gratitud en nuestro corazón, va a rebosar de nuestro interior. Señor, yo quiero de servirte. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligera. Cuando en nuestro corazón está eso, el Señor nos va a llenar. Pero también nos apoyamos en el estudio de la palabra, en la oración, en el ayuno, en el estar juntos con hermanos. Si no está eso, pues difícilmente también podamos orar al Señor de manera correcta. ¿Sí? Pero entonces, ¿qué es la oración? Hay digamos, un significado, dice, la oración en su forma más sencilla es honor y veneración dirigida hacia Dios. Cuando lo vemos así, uno dice, no, pues claro, es que la oración es un aspecto práctico de nuestras vidas. Yo adoro y venero al Señor con todo lo que hago día a día. Es algo que debería, es una pregunta que me hago, que debo hacerme yo también. Constantemente, Señor, con esto que estoy haciendo, te estoy adorando, o estoy adorando mi cara, estoy alimentando mi alma, mi yo, mi ego, y no te glorifico a ti. Muchas veces creemos que sí, y Señor, aún así, si no está acorde a tu palabra, Señor, quítalo de mi vida. Permíteme servirte como un siervo humilde delante de ti que quiere adorarte. Entonces, y por medio de la palabra podemos encontrar 3 categorías o formas de adoración aceptable al Señor. Hay una que algunos autores lo llaman como una dimensión externa, digamos que se podrían ver como 3 dimensiones. Una externa, una interna como nuestra conducta y otra vertical que es nuestra relación con el Señor, que aún así abarca las otras 2. Entonces la dimensión externa es el reflejo de cómo nos comportamos con nosotros. Algo de esto ya lo hemos visto en las diferentes cartas que hemos venido estudiando. Los hermanos recordarán, si no estamos en 1 Timoteo, que dice cómo debemos tratar a las hermanas mayores, a nuestros hermanos mayores, y qué es lo que dice. Debemos tratarlos como a padres a la hora de corregirlos, de exhortarlos, ¿cierto? Eso de alguna manera también está diciendo, Señor, yo quiero servirte y actuar como tú lo has dejado. Entonces, ¿cómo debo tratar a mis hermanos mayores? Decíamos en el momento como si fueran como a padres. ¿Y qué es como a padres? Respetándolos con esa autoridad que el Señor les ha dado. A las hermanas mayores decíamos como a madres. Yo me dice, como trataría a mi madre, decíamos esa, con respeto, con cariño. A nuestras hermanas, en santidad, a los casos de los varones, y como si fuera sí, mi hermana menor, con ese respeto que se merece. Y a nuestros hermanos también, con ese cariño y ese cuidado que se merece.
a los hermanos que son menores que nosotros, a los que son mayores y a los que son contemporáneos con nosotros. ¿Sí? Entonces, esa dimensión externa es un acto de oración aceptable a Dios, tratar a nuestros hermanos cristianos con la sensibilidad adecuada. A veces somos, digamos, por a veces digo, a veces porque es mi hermana la trato de una manera diferente, como un poquito más descuidada, y eso fue algo que a mí el Señor me habló. Decía, pero es que también no solo es tu hermana en la carne, es tu hermana en la fe. Y por encima de que sea tu hermana en la carne, está primero con la relación con el Señor. Entonces debo tratarla como un brazo frágil. Con mi papá lo mismo, con mis primos, y los que no son creyentes, los creyentes. Es mi relacionamiento, o sea, ese cuidado que yo tengo con ellos. Dice, hay un ejemplo, son dos ejemplos, tres ejemplos, que podemos encontrar uno en Romanos 14, del 13 al 18. Dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida de tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel que por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Cuando vemos que hay ciertos cuidados que debemos tener con nuestros hermanos. Y digamos, algo que me llamaba a mí la atención, por ejemplo, puede ser el tema de la música, para mí. Para algunos eso puede ser un tema de discusión, decirnos que esto no agrada al Señor, pero para otros sí. ¿Sí? Pero nuestra fe debe estar centrada, y que si eso va a apartar a mi hermano y lo va a alejar de todo el Señor, y va a hacer que tropiece, también debo tener ese cuidado. Yo sé que a este hermano no le gusta tal música, entonces venga, yo trato de no ponerlo. Y también digo, Señor, ayúdame a ver si yo estoy equivocado y no centrarme que yo debo tener la razón. Pero primeramente es buscar, Señor, ayúdame a cuidar de mi hermano. Yo llevo más tiempo en el Señor, puede que para él eso a él le agrada y siente que te agrada, pero tú me has mostrado que a mí no. Está el tema de bailar también. Hay que tener cierto cuidado, ¿no? Pero digamos, el Señor, uno veía que en el Antiguo Testamento danzaban en la presencia del Señor. Ahí es complicado, por eso le digo como un ejemplo. ¿Sí? Y a veces uno ese gozo en los campamentos, que dice, no, danzando alrededor de la fogata, algunos jóvenes se acordarán, allá en campamento, y dice, Señor, es un gozo poder bailar delante con los hermanos, glorificando al Señor. Pero si ya es algo que no han dado y glorifica al Señor, hay que tener cuidado también con eso. ¿Sí? Pero es tener cierto cuidado porque a veces, pues, ya es que usted es muy legalista y yo con los cristianos no quiero nada. He escuchado muchos casos así. Entonces uno dice, el hermano y se apartó por causa de ciertos comportamientos individuales particulares, que el Señor también tratará con ese hermano, pero el que estuvo al frente y conocía más al Señor, tenía más madurez, también es una forma de apartarlo. ¿Sí? Y hay que actuar con cuidado. Lo que quiero decir es que es una forma, nuestra conducta hacia los demás puede hacer que un hermano se desvíe. ¿Sí? Y eso, uno dice, Señor, yo quiero, ayúdame a estar pendiente de mis hermanos, como tú has dejado en tu palabra. Y eso también nos lleva a que cada uno vuelva a la palabra y dice, Señor, ¿cómo me comporto ante estas circunstancias? Ante esta situación. Está un ejemplo en Romanos 15:16, que es otro ejemplo, y dice más, os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles sean ofrenda agradable. Entonces vemos que otras actitudes hacia el mundo, por ejemplo, una forma de agradar al Señor, de mostrar esa adoración al Señor, es llevando el Evangelio a los gentiles, haciendo que crean los gentiles, que ellos puedan recibir al Señor. Eso es una encomienda que el Señor nos hace. Pues aquí vemos un ejemplo que eso es una ofrenda, ¿verdad?
Señor, te presento a estos hermanos delante tuyo, para que ellos te sirvan. Uno ve que Pablo en varias ocasiones a las diferentes iglesias decía, espero que mi carrera no sea en vano, sino poderlos presentar como un sacrificio delante del Señor, como una ofrenda delante del Señor. Y por último, una ofrenda agradable, porque muchas veces podemos presentar cosas que no son gratas, así. Pero es algo que podemos, es algo que si no buscamos al Señor, está como el caso de los hijos de Aarón, que se prepararon y aún así ofrecieron un incienso no grato al Señor. Y se prepararon. Bueno, dice, duraron más de 30 años preparándose. Y aún así en su corazón hubo una actitud diferente y ofrecieron un olor no grato al Señor. Eso también hay que tener mucho. Pero eso nos lleva a los medios de gracia y decir, Señor, ayúdame a perseverar en tu palabra, ayúdame a buscarte a ti. Y como consecuencia de ello, poder adorarte conforme tú quieres que te adore. Eso debería ser como el punto también. Señor, quiero adorarte, vivir en adoración a ti. Que mi prioridad como cristiano sea reconocerte a ti como Señor, pero ayúdame a perseverar en lo que tú nos has dejado, esos medios que nos has dejado para seguir en tus caminos. Entonces, y tenemos en Filipenses 4:18, cuando Pablo les está diciendo a los filipenses que han recibido esa ofrenda por medio de Epafrodito, que dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, es ese cuidado también, por ejemplo, cuando hemos recibido testimonio de los hermanos que se les ha mandado alguna ofrenda, digamos en el caso de nuestros hermanos en Sogamoso, y el Señor dice, hermanos, gracias por esto. Y es un testimonio de la iglesia en Suba hacia otros hermanos, para esos hermanos también Sogamoso, del cuidado que tenemos los unos por los otros. Que ve el mundo, y mira cómo estos se aman y se cuidan. ¿Qué tienen de diferente esto para que hagan? Pongan de sí lo que pues, para otra gente y que ellos vean cómo hacen. No es mi amigo, no lo conozco, pero el Señor ya no, hermano, estamos recolectando una ofrenda para los santos pobres. ¿Para quiénes irán? El Señor sabe. Pero uno dice, cuando uno da el testimonio a esos hermanos, dice, gracias hermanos, porque por medio de esta ofrenda que el Señor respondió con la cantidad exacta, pude pagar esto, otro. Que uno escuche esos testimonios y uno dice, y cuando se lo escucha, oye, pero tú no es que no tenías para pagar esto. Sí, pero por medio de los hermanos en Cristo, Dios contestó mi oración. Creo que aquí hay varios hermanos que podrían dar fe, ¿sí? Inclusive en la obra, el testimonio de Pablo David, que decía, hermanos, estábamos buscando publicar algún libro y no teníamos el dinero, pero el Señor respondió y dijo, aquí está lo que necesitamos. Y el Señor hizo grandes obras con esas publicaciones. Es eso también cuando uno ve que el obrar, aunque pareciera pequeño, el Señor se glorifica de una manera. Cuando el propósito de ese orar es glorificar al Señor, uno ve que el Señor obra de formas inimaginables. Llegan a unos niveles que dice el Señor, tú proveíste. Me acuerdo de un testimonio en un campamento también. En un campamento decía, hermano, no sabemos si nos va a alcanzar la comida. En un campamento de jóvenes. Y los hermanos oraron por causa de los que habían venido, había muchos que venían por primera vez, y eso parecía que esa olla no tuviera final. Eso creo que fue mi primer campamento de jóvenes, y decía, pero la olla no se acaba, hermano, ¿qué pasó? Es que no habíamos, el Señor multiplicó. Y para los que habían venido por primera vez, eso fue un testimonio de gran impacto en sus vidas, de que el Señor tiene el cuidado de sus hijos. En cuanto a la dimensión interna, que es el otro aspecto que podemos ver, dice, en esta segunda categoría podemos definir la oración como nuestra conducta personal, nosotros como creyentes. ¿Sí? Bajo la luz de la palabra, en cuanto a la conducta personal, tenemos que compartir, es un acto de oración. ¿Sí?
Muchas veces nosotros somos los que menos queremos compartir. Uno mismo dice, uy, no, yo no quiero compartir ese pedacito de brownies, que es mi pedacito de brownies. Y nos ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces en la calle, que se nos acerca alguien y nos pide algo. Venga, mono, ¿será que me puede regalar un poquito gracias, de agüita? Y ahí, mono, ¿qué hubo, mono? Sin embargo, muchas veces en nuestro corazón les dice, pero la gente de la calle, y a mí el Señor me dijo, devuélvete y le compras una botella completa, porque Él no ha tomado agua en todo el día. Yo no le digo, Señor, perdóname. Pues porque muchas veces lo hacen con la intención sincera, como hay otras donde puede que no. Pero aún así, mi Señor, uno ve que hay algunos que de corazón sincero nos acercan. Una vez a la banda ya después de la jornada de evangelización, que se nos acercó alguien pues, que estaba atento y sediento del Señor. Pero también si nuestro corazón no hubiera sido bueno, como quizás de pronto, puede que los demás hermanos no, pero en mi corazón pudo que sí. Y no, es que esta gente sí se acerca. En el momento uno dice, no fue así, porque estábamos en un espíritu de gozo, con la guitarra, cantando al Señor, y se nos acercó alguien, y le pudimos hablar del Señor. Pero en otro caso, pues dice, ¿cómo hubiera sido nuestra actitud? Estando de pronto solos. A mí eso me cuestiona mucho, porque es mi actitud personal, y a veces, otra vez la misma persona, no, pues yo no me he encontrado 3 veces, Señor, ¿qué quieres? Pero muchas veces es la forma de manifestar ese amor del Señor. También está, veamos este ejemplo en 1 Timoteo, lo estudiamos en su momento, que decía en 1 Timoteo 2, del 1 al 3, en el que es lo que el Señor le decía a Pablo, a Timoteo en este caso, que orara por los gobernantes para vivir sosegada y tranquilamente. Muchas veces en nuestro corazón también, bueno, Señor, quedó tal presidente, y orar por él va a ser difícil, Señor. Orar por Petro va a ser difícil en este momento. Pero si nosotros como iglesia no oramos por nuestros gobernantes, ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Entonces aquí Pablo nos exhorta. Ahí lo importante es que es una exhortación y sin embargo es algo que agrada al Señor, lo que decimos en el 2.1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y no solo porque el que me cae bien, porque mi hermano me cae bien, no, sino hasta por el que menos me llevo mejor. ¿Sí? Por todos. Dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Entonces, otra manera en que podemos decir, Señor, quiero adorar, es nuestra actitud hacia los demás. ¿Cómo nos comportamos hacia los demás? A veces hay un caso de un compañero en la oficina que sin razón alguna abre su corazón ante sus diferentes circunstancias y depende como yo reaccione, él va a seguir abriendo su corazón o va a decir, este no me pone cuidado, le vale lo mismo si le cuento o no le cuento. ¿Sí? Hay un caso, un compañero que tuvo un accidente en una moto, su padre, ¿sí? Uno ve el accidente y me dice, pues no tenía sentido que eso sucediera, pero terminó hospitalizado con las piernas rotas, costillas rotas y sangre en la cabeza. A tal punto que se le llegó a borrar la memoria, hasta los 90, se perdió casi 20 años ya ha venido recuperando. Sin embargo, cuando él se acercaba y eso fue algo que me cuestionó a mí, y él decía, no, pues Daniel, bien, pero es que los hospitales, que es. Y yo me decía, pues Cristian, no, a veces sin saber qué decirle también. Pues Señor, ¿qué le digo? Yo les pedido para que me des la posibilidad de hablar de ti. Es una circunstancia que si me está al borde de la muerte un familiar de él muy cercano, y yo no aprovecho para manifestar con mi conducta hacia los hermanos, hacia la gente de afuera, difícilmente en otra posibilidad. Es cuando está más afligido, más posibilidad hay que recibir. Uno dice, no, Cristian, pues, la verdad, pues, o sea, cualquier cosa en lo que le podamos colaborar,
si necesita plata, si necesita algún transporte, necesita ayuda con su papá porque venía de Fusa, a traer de Fusa hasta el centro de Bogotá, cualquier cosa, si necesita algún apoyo económico con el trabajo, o porque en ese momento, justo en ese momento estamos con el mil entregables, y al tener la mitad, yo tenía la otra mitad. Y él decía, no, me toca quedarme en el hospital durante el día, me toca llevarme el computador para allá. Y uno que estaba en esas circunstancias sabe que en un hospital no se puede trabajar. Es psicológicamente bastante complicado. Pues está el paciente con dolor, gritando de dolor, entonces vaya a buscar al enfermero, busque haga. Pero entonces es la oportunidad muchas veces que con nuestra actitud alguien pueda recibir la Señor. Estar orando por esas personas. A veces dice, no, Señor, yo quiero orar por ellos. El Señor nos pide que oremos por ellos. Y es una forma de que la oremos también. Son cosas prácticas en nuestras vidas que uno dice, Señor, a veces es complejo. Porque está mi yo, mi forma de ser. Si no me cae bien, difícilmente me. Pero es algo que el Señor nos pide. Y cuando uno es consciente que eso agrada al Señor, uno empieza a hacer con un corazón diferente. Dice en Efesios 5, 8 al 10, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Precisamente en ese comportamiento en luz, vamos a poder también comprobar lo que es agradable y dar ese testimonio a los demás. Y finalmente tenemos lo que sería la dimensión vertical, que digo, reúne estas dos porque nuestro relacionamiento con el Señor, pues a la medida que nos relacionamos con el Señor, con los hermanos, con la iglesia, así mismo se va a ir. Nuestra conducta personal va a ir cambiando, va a ir creciendo en el Señor. Y nuestro comportamiento hacia los demás, hacia la iglesia, cómo nos comportamos delante de los hermanos, irá también creciendo. Entonces, en Hebreos 13, del 15 al 16, dice, así que ofrezcámonos siempre a Dios, a nuestra relación a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis. O sea, tenemos, por un lado, los cánticos también, frutos, palabras que exaltan el nombre del Señor, pero también en el hacer el bien. Pero surge también porque nos entregamos como sacrificios vivos al Señor, constantemente. No solo es algo que digamos en la reunión, sino todos los días de nuestras vidas debería ser un constante entregarnos al Señor. A veces uno se levanta y empieza, se me hizo tarde, Dios, Señor, tengo que correr, ya no hay que desayunar. Hay una canción que es bastante curiosa, que es de Pescado Vivo, de la. Y dice, me levanto en la mañana, salgo a coger el bus, luego llego a la universidad, hago una cantidad de cosas y al final del día digo, Señor, se me olvidó orar, entregar mi vida a ti. No leí la palabra, tal cosa, la otra, y el afán muchas veces nos lleva a eso, a que no, ya no tengo tiempo para ti, Señor. Sin embargo, muchas veces dicen, no me alcancé a ver de pronto en la mañana porque el cansancio no me dejó, pero llego a la oficina, me meto al baño 5 minutos, Señor, pongo tus manos este día. Perdóname por no haberme dispuesto antes. Pero es una actitud constante. Lo que quiero decir es que es algo que debemos hacer constantemente delante del Señor. El buscar su palabra, dice, Señor, hoy no leí tu palabra, pero muchas veces, digamos, nuestro hermano Jorge manda un mensaje en la localidad, una pequeña porción, que nos anime. Y bueno, Señor, permíteme que esta pequeña porción de tu palabra la pueda rumiar todo el día. Es una forma preciosa también. Y bueno, lo está buscando constantemente. Dice, por lo tanto, mis hermanos, hemos podido ver cómo la adoración tiene un lugar importante en la vida del cristiano. ¿Sí? Es como queriendo quitar eso de que nos vamos a ir a adorar al Señor en la reunión. Sí, pero desde que te levantaste deberías haber estado orando al Señor. ¿Sí? Con tu actitud a su familia. Señor, voy a disponer esta mañana para poder llegar al momento que es y poder estar juntos y aprovechar el domingo. ¿Sí? O, por ejemplo, con las reuniones, los sábados, y Señor,
perdónanos porque no perseveramos en tu reunión. A veces es que pesado, el tráfico está pesado, o tengo que estudiar, y son válidas, ¿sí? Pero que no sea como me pasaba a mí, que eran constantes señal, tengo que estudiar, no voy a unir. Y resulta que terminaba estudiando a las 12, la unidad terminaba a la 1, entonces pues no había gran diferencia también. Sino que nuestro corazón siempre esté buscando hablar al Señor, que nuestro corazón anhele las reuniones. Porque a mí me pasa a veces que mira, ay, otra vez la reunión con mis hermanos, ¿y ahora dónde será? ¿Quién va a responder? Porque yo ni siquiera se respondo, ayer no respondí, pues. Y yo dije, no, ¿verdad? Porque digamos, mi excusa era, tengo un fuerte dolor de cabeza, que me duró hasta las 6 de la tarde, precisamente. Y allá estaba con mi hermana, y pues tú no ves que tenía dolor de cabeza, sí, pues, me quito. Y no es que tenían reunión, sí, pero ya nadie dijo nada. Y a veces uno dice, para muchos es el espacio esperado para poder abrir su corazón. De pronto estas reuniones no lo son, porque somos muchos, el espacio es poco, el tiempo es corto, pero en las reuniones de los sábados sí. Pues también es una posibilidad, como varones, como hermanos también, poder perseverar en general. ¿Sí? En la reunión de oración también. ¿Cómo queremos que el Señor nos responda como iglesia? Y muchas veces no nos reunimos. Hoy nosotros dice, también va para mí, porque este miércoles, por un miércoles que no nos conectemos no pasa nada. ¿Sí? Pueden pasar muchas cosas. Nos perdimos de un gran testimonio de que los jóvenes de la localidad estuvieran orando en la reunión. También nos perdimos de la posibilidad de poner nuestras cargas delante de los hermanos y de como juntos, así como voy a cuidar de mi hermano si no sé qué necesidad tengo. ¿Sí? Pero yo sé que las hermanas se han vuelto más unidas, pero a veces nosotros de varones somos un poco más graciosos. Y sobre todo de manera virtual. Como es nuestra manera, a veces en las reuniones de los sábados, y si no las tenemos también. Y en la reunión de oración, si no estamos, oye, ¿cómo va a ser que Juanpa tiene una carga de trabajo súper fuerte y que no va a poder estar por algún motivo de salud? ¿No? O Gustavito, o Alejito, o George también, por ejemplo. Son los varones que tengo aquí al frente. ¿Sí? O Camilito, por ejemplo, también. ¿Sí? Que él para mí ha sido un ejemplo también eso de hermanos desde el lunes, ¿dónde nos vamos a reunir? Entonces uno dice, y si no le responde uno en el día, hermanos, ¿dónde nos vamos a reunir? Porque para él es importante la reunión, y así mismo para todos nosotros. Dice, ya para finalizar, hay dos pasajes más. El primero de ellos lo encontramos en Romanos 12, del 1 al 2, que dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahí como nuestra renovación de nuestro entendimiento va a ser perseverando en la palabra del Señor. Hay un reto que alguna nos puso Alexandra, por ejemplo, en las Biblias, era aprendernos a mí por lo menos, era tratemos de memorizarnos Timoteo, los primeros versículos. ¿Por qué? Porque eso ayuda a que tengamos algo con que también pensar. A veces uno dice, ¿qué tanto uno pasa en el celular? ¿Qué es lo que piensa? Ay, voy a entrar en las redes sociales, voy a mirar noticias, y se llena uno de una cantidad de información que a la final no es provechosa. ¿Y qué es lo que hace? Cargar el corazón. ¿Qué no carga el corazón? La palabra del Señor. ¿Sí? Hay muchos cantos que por lo menos ayudan a eso. Santiago, por ejemplo, de Navidad, ahorita con cantapalabras, que uno dice, es el Evangelio lo que está hablando ahí, y uno dice, es un canto sencillo, a veces son corticos, pero hemos venido ensayando el último del Ignario, donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado fue mayor. Y es el versículo casi que textual, le cambian cositas, pero nos ayuda a estar meditando constantemente en la palabra. Y también los cánticos, uno dice, envía tu luz y tu verdad. O, sí, hay otra,
Son varios. Y no solo de los que cantamos nosotros, sino de muchos que nos ayudan a estar meditando y aprendiendo de la palabra. Si no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en primera de Pedro, algo similar nos dice Pedro en la primera carta del 3 al 5 y en el 2:5. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos que también constantemente recordarnos, Señor, nuestra esperanza no es muerta, nuestra esperanza es viva. Y créanme, hermanos, que eso nos lleva a nuestro interior también. Y Señor, cuando uno medita en eso, ya llega en la noche, nuestra esperanza es viva. ¿Por qué puedo estar tranquilo en que nos volveremos a encontrar en el reino de los cielos? Porque creemos que tú resucitaste. Y si no, también van a ser ya nuestra fe. El Señor lo dice. Y para la medida que recordamos y meditamos y perseveramos los unos a los otros, puede que yo en el momento diga, Señor, no recuerdo ningún versículo, pero llega mi hermano, y Danielito, recuerda que el Señor te manda a decir esto. Una vez me pasó en un campamento de nuestro hermano Tomás Guzmán, salió de su cuarto, yo estaba saliendo de mi carpa, me dice, hermano, tengo una palabra que el Señor puso para ti. El hermano no me conoce, no me reconoce, yo tendría que unos 22 años, ya pasaron unos 7 años, y me mandó una palabra en Santiago, de que si teníamos falta de conocimiento, pidábamos. Y yo en ese momento estaba diciendo, Señor, ayúdame, pídeme a mí, yo te respondo. Muchas veces en ignorancia, o cuando nuestros hermanos mandan algún mensaje en la localidad, el Señor responde por allá. A veces uno dice, por ejemplo, el tema de las enseñanzas. Puede que en el momento algún hermano lo escuche y diga, esta es la palabra que necesitaba escuchar. Cuando lo subimos al canal. Yo digo, hay 129 hermanos suscritos ahí, de diferentes partes. Y muchas veces uno desmerita, subir esos videos. Porque dice el que está al frente de él. Y uno dice, muchos hermanos, me acuerdo un mensaje de Julietito que nos dio, gracias hermano porque lo estaba esperando. Y a veces uno no es consciente de eso. Entonces nuestro actuar también ayuda a que nuestros hermanos también puedan crecer y buscar al Señor. Dice, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, versículo 4, para una herencia incorruptible. Si somos conscientes de que tenemos una herencia incorruptible en los cielos, nuestro actuar va a ser diferente. Una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y en el capítulo 2:5 dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El Señor nos ayude a todos los días, hermano, porque es algo constantemente. Y cuando uno ve el impacto que esto tiene en nuestra comunidad, nuestros hermanos, nuestra familia, que uno empiezan a ver, ayer llamaba a una prima a preguntar algunas cosas de la palabra, que ha estado inquieta muchas veces, pero si uno no está preparado, no está dispuesto para ello, porque eran como las 10:30 de la noche y con ella siempre se alargan más de 2 horas las conversaciones. Y uno dice, y ahí mi papá le escuchó con amor, con gracia. Le decía, le doy gracias al Señor porque mi corazón estuvo dispuesto a dar testimonio para que ella pudiera llegar a un conocimiento verdadero del Señor. Entonces, como decía, el Señor nos permita tener como prioridad en nuestras vidas el querer adorarle todo el tiempo, porque como hemos visto, conlleva muchas cosas. Conlleva aprender quién es Él, a buscarlo a Él, cómo adorarle en espíritu y en verdad, y poder perseverar en lo que Él nos ha dado también, porque nos ha dado todas las provisiones necesarias para poder perseverar.
Hay un ejemplo o algo que siempre nos decía un hermano, decía, resalte todas las palabras que digan en Cristo. ¿Por qué? Porque es que hemos sido salvos en Cristo. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, es el poder perseverar en el Señor. Tú nos das la fuerza para poder hacerlo, en la enfermedad y en la salud poder seguir buscando. Sí. También nos ha dado riquezas abundantes en Cristo. Entonces podemos apropiar de ello también en nuestro día a día, poder meditar y poder decirle, Señor, quiero adorarte, honrarte con mi vida, en mi trabajo, en mi estudio, en mi casa, con mi perrito, con mis primos, con mis amigos, para que lo que vean seas tú y no seas yo. Entonces, es eso, mis hermanos. Dejo el espacio también abierto para si algún hermano quisiera complementarlo. Antes de eso, orar y quedaría el espacio, el micrófono abierto para que los hermanos puedan complementar. Y pues, también cualquier cosa de lo mío, también el Señor sea borrándole de su mente solo que lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes en esta tarde ya. Entonces, Padre Santo, amado Señor, te damos gracias porque por medio de tu Hijo Jesucristo podemos buscarte, podemos conocerte y podemos adorarte, Señor. Ayuda a que nuestro corazón siempre sea un corazón que te adore, que busque adorarte y para ello te conozca, te busque, se postre ante ti, Señor. Cada uno como tu Hijo y también como iglesia, Señor, nos permitas perseverar en tus caminos, buscarte juntos, crecer juntos con familia y como amigos en la fe, Señor. Ayúdanos a estar atentos los unos de los otros, a saber comportarnos como tú has dejado en tu palabra por medio de las cartas que hemos podido estudiar, Señor. Que eso se haga vida en nuestros corazones y podamos crecer juntos, Señor. Y ser de bendición para quienes nos rodean, nuestra familia, nuestros compañeros, nuestros hermanos en la fe, en todo lugar, Señor, compañeros de estudio. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos la reunión del miércoles, la reunión del sábado, Señor, la siguiente reunión, Señor, para que seas tú proveyendo palabras de vida eterna a cada uno de nosotros, Señor, y podamos tener nuestra mirada siempre fija en ti, Señor, y podamos reconocerte en nuestro día a día. Amén.